Hola, buenas tardes, buenas noches. Somos el podcast Conversaciones desde el Antropoceno. Les habla Daniel Aravena, profesor de matemática del Liceo Bicentenario Coronel. Y estoy acá con mi compa, también profesor, también ahí nos conocimos en el Liceo Bicentenario, Cristian Cortés. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué No, tal? mira, ¿Cómo todo? yo bien por acá, ya terminando el año académico, así que Así es, estamos en ese buena. periodo. Al- la- Pablo Rodríguez, nuestro tercer integrante, no pudo estar, ya razones de fuerza mayor. Así que en este episodio lo acompañamos a ustedes, nosotros dos. Así que eso sería. Estuvimos bastante tiempo sin grabar para la frecuencia con la que la veníamos haciendo. Les pedimos disculpas si estaban esperándonos. Sí, Bueno, acá, bueno, yo voy a decir que estábamos todos muy colapsados por la actividad académica, pero Pablo yo creo que más, porque además tenía otra responsabilidad en el colegio, como estar muy pendiente del aniversario, y eso es una tarea muy grande. sí, Y pues. Cristian, bueno, usted estaba terminando la evaluación docente y siempre la última semana es de colapso. Sí. No, y al final, la suerte está echada, como decía Sartre. Claro, ya se entregó y ahora recién estamos ahí un poquito más alivianados de labores. Así que esa sería nuestra excusa, pero acá estamos. Y hoy día vamos a tratar dos temas. Vamos a terminar lo que Cristian, ¿cierto? En el episodio 10 no se hablaba. Y, Quedó truncado eh, esta vez, y y después vamos se a, supone que iba a continuar la próxima vez, pero después pasaron claro, otras cosas. Se tuvo que postergar. claro. Así que ahora Cristian nos termina la idea. La idea que quedó en ese momento en relación al sexo y el ego. Sí, titulamos ese capítulo. Pero antes de partir con eso, vamos a saludar a toda la gente que nos ve, que es de gente principalmente, ¿cierto?, de Coronel, Concepción, pero nos ve gente de todo Chile, gente de muchos países de habla hispana, incluyendo de Canadá, ¿ya? Seguramente son personas que nosotros conocemos y se ha ido esparciendo ahí nuestro podcast. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por vernos, muchas gracias por suscribirse, ¿ya? Eh, de a poquito vamos sumando suscriptores, así que muchas gracias a quienes lo hacen y a quienes no lo han hecho, lo agradeceríamos mucho si se suscriben, ya Así es. nos ayuda. Eh, bueno, también saludar a Café Monguén, ¿cierto? Café Monguén, que es nuestro sponsor que nos apoya en este podcast. La, un café de muy buen aroma, un sabor muy natural, que uno siente una conexión con la madre tierra cuando prueba Café Monguén. Así que, Sí, y es bastante económico, por cierto, y eh, orgánico. y es orgánico. Oye, pero cuando tú dices que es económico, efectivamente, es económico. Yo el otro día estaba cotizando café en grano y son caros y la verdad es que Café Monguén es más barato y son mejores, por al menos son La más calidad es naturales. muy buena, es muy buena. Sí, muy buenas. No, lo Entonces, otro, mira, mire, si quieren tomar un buen café, tomen ese tipo de café. ¿Por qué? Porque el café que se vende en los supermercados, lo que menos tiene es café, para empezar. Y lo otro, y aparte tiene químicos, le echan muchos químicos, le echan pesticidas, herbicidas, fungicidas, toda la cuestión de los SIDA. Entonces, si quieren tomar algo que no te dañe el hígado a largo plazo, los riñones a largo plazo, y que más encima sea un buen café, con todos los beneficios que trae el café, eh, atrévanse a probarlo. Mongué. en efecto, eso es lo que nosotros le recomendamos, que prueben Café Monguén. Acá estoy mostrando su Instagram, lo pueden encontrar en instagram.com y el slash Monguén Café. Tiene una página, cafemonguén.cl. Acá ustedes les pueden enviar un mensaje y les pueden pedir cafecito. Oye, Envían y a hay todo unas Chile. buenas promociones, ¿ah? Muy buenas promociones. Sí, sí, miren, acá miren, vamos a hacer clic. Ellos tienen acá una historia donde dice promociones. Acá tienen sus precios igual, salen sus precios. Y por ejemplo, si usted hace clic en promociones, aparece acá, ¿cierto? Una cafetera, le dan la cafetera si usted no tiene, más medio kilo de Con, café en 18 mil con pesos. prensa francesa, cacha. Con 18 prensa luquitas. francesa.
Y medio kilo. eh, y queda muy bueno. Nosotros lo hemos probado y libera un aroma excelente. Deja toda la Lo casa mismo, un aroma a café rico. en efecto, lo mismo, más moledor eléctrico, 28.000 pesos. Así que son precios al alcance. Yo he comparado con las marcas como mejorcitas del súper, y no, esto es eh, Asequible. bastante más económico, y la verdad que el sabor, si usted anda buscando algo que lo conecte con la naturaleza, este es bastante mejor, es mucho mejor. 1 kilo de café en grano, 24.000 pesos, y un moledor más medio kilo de café, 20.000 pesos. Así que Café Mongen, búsquelo en Instagram y allí va a poder ponerse en contacto y obtener este rico café. Y por último, yo quiero saludar a unos estudiantes que me pidieron el saludo, que escuchan nuestro podcast, unos estudiantes que veo presencial. Ahora, como son menores de edad, no les puedo decir su nombre, así que vamos a nombrar sus iniciales, no, sus iniciales para MS, MH y MT. ¿Ya? Mm. Ellos saben quiénes son, como son menores de edad, no puedo decir su nombre, pero esas son sus iniciales, así que ahí Saludos, muchachos. va el Saludos. saludo prometido. Muchas gracias por el apoyo y por escuchar nuestro Así contenido, es. que nosotros tratamos de que sea interesante y que, bueno, y quizás es mucho aspirar, pero ¿por qué no? También pueda servir para tomar cierto curso de vida, ¿cierto? Para que nosotros tratamos de dar un mensaje, y por eso se llama Conversaciones del Antropoceno, porque el Antropoceno es una oportunidad de que nuestra actividad humana empiece a ser más beneficiosa, ¿cierto? Bien, entonces vamos a comenzar con lo que Cristian, ¿cierto? Nos comentó en el episodio 10, que titulamos nosotros Sexo y Ego. Así que, Cristian, mira, te voy a mostrar la presentación que ese día comenzamos a ver, para que vayamos recordando las ideas y profundicemos en la última, las que quedaron pendientes. Ok. Entonces, vamos acá y vamos a mostrar. La presentación partía así en el episodio 10. Decía: ¿y si la sexualidad u homosexualidad sea solo un mero mecanismo evolutivo, una ilusión? ¿Y si en realidad, más allá de esto, solo existe el ser? ¿A qué se El ser. refería esto? Que es una pregunta, es una reflexión muy profunda porque apunta a que en realidad, al parecer, la vida, en su esencia más profunda, lo que, lo que a ella le importa es el intento por permanecer, permanecer en el tiempo. Entonces, y para eso ocupa ciertos mecanismos. Uno de ellos es la sexualidad. Pero más allá de eso, más allá de esa división sexual, que es algo meramente evolutivo, ¿cierto? Que lo explicamos en ese episodio, eh, lo que apunta a que nosotros mismos, ¿cierto? En una visión también más profunda, quizás nuestra identidad sexual, biológica, no sea tan importante como nos quiere hacer ver el sistema, la sociedad. Quizás lo que importa más allá de esta diferencia sea el ser, po, la esencia. Y hay muchas formas de explicarlo, hay muchas formas de explicarlo. Pero yo quise dejar esa pregunta ahí como al aire, para no quiero dar una respuesta aún, ¿cierto? Extenderme en ello, sino que solamente mencionar eso. Y aparte de eso, yo empecé a mostrar algunas cosas, ¿cierto? De la biología, desde lo más primitivo hacia, entre comillas, lo más complejo, apuntando a esa línea, pero siempre generando esa reflexión, que no se nos olvide esa reflexión, ya el ser, ¿qué es el ser? Y entonces vamos de a poquito, ¿ya? Como vimos la otra vez, ¿cierto? Se truncó, no alcanzamos a terminarla, pero ahora espero yo llegar hacia esa línea, hacia apuntar de nuevo hacia esta pregunta. Y ojalá cuando terminemos, ¿cierto? Volvamos a esta misma pregunta. Y si en realidad más allá de todo esto, de la sexualidad y de la diferencia, ¿cierto? Solamente existe el ser. Eso es más o menos, Dani. Dani, nomás. A ver, ¿Qué opinas? ¿Quieres decir algo? no, no, vamos a continuar repasando. Me voy a guardar quizá una opinión, pero para el final, nosotros hablamos de esto, ¿cierto? Que es una situación sorprendente que nos dijo eh, Cristian respecto a una especie de babosa, Sí, una babosa de mar, el rito de apareamiento del, claro, del gusano planaria, platelminto.
un gusano muy primitivo, uno de los primeros que empiezan a diferenciarse sexualmente. Todavía ni siquiera el pene es una herramienta, por decirlo así, sexual aún definida. Ya el pene recién aparece, creo que con los tiburones, con los... ¿cómo se llama esto? El género de los tiburones, Ah, se me fue. Ya, pero en Bueno, ellos empieza a claro, aparecer. no sé tanta Como biología. Esa respuesta no le iba a ya, creer. Así que, es ya, que, no, no, claro, no, no, no y recuerdo yo, eso. y recordando como lo polémico acá era que, por lo que tú nos contaste esa vez, era como que tenían ambos genitales, o sea, como los que, Sí, el del hombre y el de la mujer, pero tú decías que ganaba el que era hombre, y como que perdía el que claro, era mujer. son hermafroditas, tienen sexo indeterminado hasta que uno es capaz con su pene inocularle el semen al otro. Entonces ahí el perdedor ya se queda con la información del otro. Entonces va a tener que gestar. Y el otro puede tener la oportunidad de poder, digamos, seguir expandiendo su información o su ego, ¿cierto? Por decirlo así, hasta que pierda, entre comillas. Y le toque después quedarse con el gen del otro. Y ahí empieza la gestación. Por lo tanto, como ahí en este aspecto la sexualidad, ¿cierto? Es algo netamente, como decían antes, evolutivo, ¿cierto? La hembra es la que se encarga del ser, del nuevo ser. Y eso en un principio se ve totalmente como que el macho es el que gana, como que esta cosa es una competencia y el macho es el que tiene que ganar. Así se ve primero en su aspecto más primitivo de la sexualidad, ya como que el macho es el que tiene con- el que domina a la hembra. La hembra es la... Eh, entonces después seguimos, ¿cierto? Y vimos lo que es que en algunos reptiles la sexualidad o el sexo está determinado por la temperatura. Y vimos el caso de sí, no, de la tortuga y el eh, cocodrilo como caso paradigmático de este aspecto, ¿cierto? En el cual el cocodrilo, ¿cierto? Como es más, es un animal muy territorial, muy violento, ya, una fiera, por decirlo así, para él es mucho más importante el tamaño en el macho. Es mucho más importante porque, como es violento, ¿cierto? Necesita el control, ¿cierto? Pero la hembra del tortuga, ¿cierto? El tamaño le beneficia a ella, ya no al macho. Entonces, como a mayor temperatura el huevo crece más, beneficia en este caso a la hembra, el crecimiento, porque cuando a mayor temperatura más crece. Entonces, en este aspecto, en este caso, es la hembra la beneficiada. ¿Por qué? Porque la hembra no es violenta. Po. Este animal, la tortuga, no es violento. ¿Cuál es su mecanismo de defensa Todos los animales, mira, delante con mi hijo veníamos hablando de eso. Po. Me gustó mucho la conversación. Mi hijo tiene 5 años, Tea. Muy hiperfocalizado. Y me preguntaba los mecanismos de defensa, pues, del qué sé yo, de la abejita que tiene el aguijón, ¿cierto? Y de repente me empezó a hablar de la mariposa, ¿cuál era el mecanismo de defensa? Pues yo no sabía qué decirle. Y él me dijo, no, a lo mejor lo sabía de antes, no sé, que eran, sus alas eran como, tenía como unos ojos. Y entonces, o bien el mimetismo, o bien aparentaba ser más grande, porque tenía forma de ojo, como que está observando a los demás. Entonces, pero ¿cuál es el mecanismo de la tortuga? Po? La tortuguita, su defensa se, se esconde po, en su casita. Por lo tanto, es pacífica. Po. Entonces, como es pacífica, no necesita andar peleando. Entonces, ella se preocupa de su prole, de la descendencia. Esa es su preocupación. El otro, la preocupación en cocodrilo, ¿cierto? Es la lucha por el territorio, ¿cierto? Por la hembra, la lucha. Esto no. Y por eso que la hembra tiene que ser más grande en la tortuga para poner más huevitos. Entonces, mientras más grande, pone más huevitos, entonces por lo tanto hay más gen, así como más generosa, por decirlo así. Ella es más generosa, da más huevitos. Algo así más o menos muchas Oye, veces. buen dato sacó tu chiquillo con la Sí, mariposa, me y sorprendió, fíjate. no, y sobre todo tiene para su edad, corta edad, tener esos conocimientos, yo creo que hay harto Sí, potencial me ahí. gusta mucho la eso. Sí, Los oye, niños en este caso muy hiperfocalizados, entonces él le gustan los animales, por ejemplo, ya ve el chanchito de tierra. Y él cacha, y él sabe, yo le pregunté ya, ¿y cuál es el mecanismo de defensa del chanchito de tierra? Se hace bolita, me decía, se hace bolita. Entonces, todos los animales tienen un mecanismo de defensa. Entonces, y ahí me preguntaba cuál era el de la mariposa. no, Y él me tremendos respondió. datos se saca, Sí, pues. tremendos datos, así que bien, Cristian, muchas felicidades. O sea, ahí hay, ahí Gracias. hay conocimiento, hay interés. Hay No, que muy, potenciarlo, muy sí. bien. Sí. Oye, y claro, y aquí fue donde tú, claro, nos relataste este, La como especie caracterización.
de fábula, ¿cierto? De Sí. Cherokee, También se lo de, digo a mi hijo. Los niños TEA claro, tienen, el problema de los TEA, que tienen un volcán adentro. Eso le digo a mi hijo. Tienen un volcán, entonces cuando explota, ¡wow! Entonces la gente cree que el típico que te dicen que tu hijo mal enseñado, y no es tan así, po. Es porque ellos tienen un problema muy difícil de autocontrol de sus emociones. Entonces son como un volcán, pero cuando están, digamos, alegres, contentos, son un amor, pues el amor, pero te lo dan. Son como son tan, digamos, dicotómicos, por decirlo así, cuando están en amor, puta, te entregan, pero son un amor de niño, muy encantadores. Pero cuando están con rabia, ¡wow! Entonces viene el volcán que tiene adentro. Entonces ese es el problema de los TEA. O sea, es que el TEA tú sabes que es muy amplio, pero uno de esos rasgos es este. Y cuesta mucho claro, lidiar. no, pero igual lo que, como si nos empezamos a contar esta fábula, todas las personas tenemos como una parte, como dice ahí, una parte que es malvada, otra parte que es benévola, Claro, y ¿cuál parte gana? Bueno, la que uno alimenta, la que uno alimenta, entonces, y esto, bueno, para los muchachos, esto yo creo que es muy importante tomar este mensaje, porque en estos días, yo creo que sabiendo este fenómeno, la sociedad, yo no sé si fortuita, yo creo que intencionadamente, intentan alimentar en los estudiantes solamente como impulsos muy primitivos, entre ellos la violencia. Yo le llamo a los estudiantes ahí a tener mucho cuidado, a que por favor no se dejen embaucar en esa sí, violencia po, que hoy en día a los estudiantes o a todas las personas en general, pero yo veo que los estudiantes son como muy impresionables, muy influenciables así al es. respecto. Entonces, uno como grande, bueno, podrá entender que a lo mejor siempre termino hablando de los cantantes urbanos, la gente ya va a cachar que no les tengo muy buenas. Aunque yo entiendo que ellos no son quizás necesariamente los autores de esta situación, puede que sean solamente unos instrumentos, una especie Claro. de, de herramientas que los grandes poderes de la sociedad están ocupándolos para que muevan masas hacia la ira, como dice ahí, la envidia, el resentimiento, la inferioridad, la mentira, el ego. Porque eso La es lo que uno competencia, escucha, po, la competencia. Yo tengo estas de oro, eso es ando lo, con ahí, con claro, no, el y, auto y más, yo, más y yo bacán y te, todo. claro, no, yo manejo armas, así que Claro, cuidado conmigo. Y uno, escucha, mira con mucha preocupación este fenómeno, porque no es bueno, no es bueno, así que el, y acá yo llamo a nuestros auditores a tener mucho cuidado en esto y a saber que desde mi punto de vista, y aquí yo voy a decir una cosa en la que no tengo mucho fundamento, es solamente intuición. Intencionadamente las élites del mundo quieren que estemos en este clima y uno ojalá no se deje embaucar por eso, se deje llevar por eso en esta situación de andar como muy tensos todo el tiempo y si uno mira lo que la cultura predominante ahora y el mensaje que transmite es ese. Entonces, sí, no, po, alimentemos al otro lobo, como dice esta fábula, al lobo que es benévolo, al lobo que busca la dicha, la paz, el amor, la esperanza, la humildad, la bondad, la empatía, la verdad. Porque el otro lobo, y quizás terminemos hablando de esto también al final del podcast, de este episodio, está por acabarnos como completamente, no solo a nosotros, sino que, pues, si lo miramos en el caso más pesimista, a casi a toda la vida del planeta. Así que mucho cuidado. Nos vamos así al caso es. más extremo, más pesimista. Claro, no, si está Así todo que, interconectado, po. Así tú no, sí, empezaste hablando de la clase, de una sala de clase y terminaste hablando del planeta. Así es la cosa. Estamos todos interconectados, querámoslo o no. Y el lenguaje crea realidad. Si la gente habla a garabato limpio, yo peleo mucho con eso con mis alumnos. Ellos tienen muy arraigado el garabato para todo. Entonces, eso también es una forma de violencia el lenguaje. Entonces, si nosotros tenemos que también ser cuidadosos con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, esas tres cosas están conectadas. Entonces tenemos que preocuparnos si cuesta. Es más fácil decir un garabato, y digo, es más fácil decir la weá que decir, qué sé yo, esto, en el celular, por ejemplo. Entonces, en vez de demorarnos un poquito y pensar en la palabra que tenemos que decir,
Preferimos el comodín. Entonces, eso igual, además va empobreciendo el lenguaje y al empobrecer nuestro lenguaje, empobrecemos nuestro mundo, que es la visión del mundo, porque el mundo es lo que podemos pensar y decir de él. Y si nuestro lenguaje es pobre, también nuestro mundo va a ser pobre. Entonces, está todo vinculado. Bueno, eso más o menos, Dani, en este aspecto de esta antigua leyenda del indio. Ah, y por último, como tú decías, o como veis ahí, claro, el que tú alimentas. Sí, imagínate, si tú alimentas el ego, tu ira, ¿cierto? Solamente la parte del ego, que es igual, imagínate todo alimentando el mismo ego, todo alimentando eso, todo alimentando eso. Entre todos estamos creando un tremendo lobo gigante y es el que nos controla a todos, ese es el Estado. Y por eso que el Estado, por naturaleza, es corrupto, porque está vinculado al poder de esta línea, en esta línea. Entonces siempre vamos a tener casos de corrupción constantemente, dinero, poder, qué sé yo, esto que está pasando, que hablamos el otro día también, que estos casos que salen escándalo y trae escándalo. ¿Por qué? Porque hemos nosotros mismos alimentado a este lobo. Como decía Platón, po, el costo de no preocuparnos por los temas políticos es ser gobernado por los peores. Entonces necesitamos nosotros ponernos el camino más difícil entre todos, preocuparnos del mundo. Y si, la indiferencia, como también lo dijimos, el peor de los males, la indiferencia. El mal es así, no porque exista el mal en sí, sino que porque los buenos dejan que los malos triunfen o que hagan de la suya. No paramos esto. En la sala de clase también yo le digo a mis alumnos, ustedes tienen que ayudarse también. Si ven a un cabrón que está actuando mal, que está haciendo mal, que está desordenando, también díganle ustedes, párenlo también ustedes. La indiferencia hace que esta cuestión se expanda. Po. Si esto es un campo de energéticos que están en interacción. Nosotros creemos que somos identidades, pero más allá de eso, en realidad somos puros campos de fuerza interactuando. Cuando se expande el amor, la sabiduría, la ignorancia y el odio se repliega. Cuando la sabiduría y el amor se repliega, se expande la ignorancia y el odio. Y son campos que fluctúan. Entonces los muchachos, las malas costumbres se contagian. Se contagian. Yo no quiero parecer totalmente despótico o incluso hasta medio, qué sé yo, facho. No, yo soy lo que menos. Tú sabes que no soy facho. A mí me gusta, tú sabes cuál es mi Que, línea de pensamiento. o Pero en sea, esa depende cómo lo vemos, pero oye, sí, Pero tú sí, sabes es que no, que, pues entonces, pero en ese aspecto sí soy yo cuidadoso, yo soy en ese aspecto muy conservador. Yo creo que nosotros tenemos que, no, tenemos, la educación es sagrada, tenemos que cuidarla entre todos, no solamente es tarea del profesor y los sí, apoderados, sino que también de ellos. Y si ellos si quieren educar, no podemos seguir nivelando para abajo, ¿cierto? Dejando que el mal triunfe, la apatía, la indolencia, la bulia, ¿cierto? Que siga triunfando. Tenemos que luchar contra claro. que sea lo bueno y apoyarnos entre todos. Eso es lo que decía nuestra escritora ayer, la ley de jerarquía, esa es la verdadera ley de jerarquía. Ayudarnos. El más bueno ayuda al otro, al que le cuesta un poquito más. Bueno, eso. En efecto, claro. No, bueno, Cristian, yo voy a aclarar. Cristian no. Cuando yo dije eso de facho depende, no, es como o sea, más que nada es por cómo lo entendemos en Chile, ¿ya? Y Cristian, claro, no es, yo que lo conozco, y lo conozco, la visión que tienen los estudiantes de él igual, no, pues no es alguien déspota para nada. Entonces, acá en Chile, alguien facho es alguien generalmente asociado a la ultraderecha, ¿cierto? Una cosa así. Claro, Y elitista. es claro, yo ahí es eso lo que pongo en duda, porque el nacimiento del fascismo como políticamente, según yo, se parece más a estas dinámicas de gobierno donde el Estado es súper grande. Y generalmente la derecha, al menos la más moderna, no apuesta por eso. Así que por eso yo, esa parte la cuestiono, pero no cuestionaba que Cristian no es fascista de ninguna manera. Así Mm, que, y como dijo Cristian, el Estado grande, bueno, yo también no estoy muy de acuerdo con un Estado tan grande. Así que, en efecto, ya miren. Eh, También hablamos de esto, las dos visiones sobre la naturaleza humana. Acá vimos dos visiones filosóficas modernas. Es moderno? Si yo digo moderno, ¿me equivoco? ¿O está bien? sí, está bien, porque Thomas Sí, Hobbes es de la época ya 1600 más o menos. Eso es como un poquito, ya empezaba en la ilustración. Todavía está en el Renacimiento, sí. ¿Ah? Ya pasó el Renacimiento, sí. Porque el claro, 400, el 500 sonían el Renacimiento, después podríamos hablar de la época moderna, exactamente. claro. Y Y Rousseau, claro, Rousseau ya es de la ilustración, plena ilustración. claro. Entonces, Hobbes dice que somos malos, pero por eso tiene que haber un Estado que nos controle. claro, lo mismo que del lobo.
Entonces, como todos somos lobos, ¿cierto? Somos como el ego, como somos todo tipo de egocéntricos, ¿cierto? Entonces necesitamos alguien para que no nos matemos unos a otros, porque el ego te lleva a eso, a la pelea. Yo quiero esto, y van a pelear. Entonces, para que no peleen, tiene que haber alguien, un lobo más grande, que controle a la jauría, y lo mantenga ahí, para que no se mate. Eh, y el otro lado tenemos a Rousseau, ¿cierto? Que dice que el ser humano por naturaleza es un ser bueno, ¿ya? Y que es la naturaleza, o perdón, sí, la naturaleza social o la sociedad la que lo corrompe. Y eso es, que en realidad, de por sí el Estado sería algo corrupto, ya por la riqueza, el poder, todas esas cosas es lo que te va corrompiendo. Pero por naturaleza, por esencia, el ser humano tiende al bien. Bueno, esas son dos visiones totalmente, digamos, paradigmáticas igual, porque hay matices, ¿cierto? Hay filósofos que van en esa línea y otros van en la otra línea, pero yo quise poner estos dos como lo hallé como más, eran como un poco coetáneos y más encima eran antípodas, entonces me pareció bien colocarlo a ellos. Pero más o menos eso, po. Esas son las visiones. Eh, entonces, después yo quise seguir en esta línea, pero ahora de un aspecto evolutivo, colocando de que también, si vemos la naturaleza de la evolución de la vida en el planeta, vemos que en un principio también el planeta primaba la oscuridad, pues, el ego, solamente el ego. Entonces los animales solamente velaban por sí mismos, por los animales, digamos, más complejos, por decirlo así. Los primeros animales empezaron a aparecer las fieras, ¿cierto? Entonces siempre un animal se venía, comía al otro y así, todo era competencia, lucha, nada de amor, por decirlo así, nada de compasión, de amor, de cuidado hacia el otro. Pero poco a poco empieza a emerger esto, ¿ya? Quizás también, yo creo que en estas fieras, ¿cierto? En un principio como los dinosaurios, ¿cierto? También había un poco de luz, yo creo, porque para poder dar paso a que esto vaya evolucionando, hacia de la luz se vaya evolucionando, tienen que tener un poquito de luz, como un motorcito, para que parta. Entonces estos animales, claro, no creo que todos hayan sido pura oscuridad, po. Tienen que haber tenido algo, po. Claro, Tienen que haber habido algunos herbívoros, pero también yo creo que no se preocupaban del otro, de sus hijos, los dejaban ahí nomás, los huevitos no los veían, nada. en Pero efecto. De a poco claro, fue creciendo la luz y así como también podemos decir que a veces uno se encuentra y Dios nos libre de la situación, eh, las situaciones actualmente de pura oscuridad, de que uno, estamos no- retrocediendo. uno ve que de repente uno se entera de casos muy terribles de, de que hay personas que no, que priman sentimientos o las emociones muy primitivas y no hay autocontrol sobre eso y Claro. terminan cometiendo actos atroces, atroces. Eh, así que, pero está muy bien, pues, incluso yo recuerdo que nombraste esto del fémur quebrado, un fémur como Claro, roto, que en esta misma línea, pues. Es que lo que pasa es que, claro, me acuerdo que Pablito, nuestro colega, me refutaba en ese aspecto o me decía de que, bueno, si es así, entonces estos son parte de la naturaleza y cómo es que, por ejemplo, aún existan fieras. Entonces yo le decía, bueno, lamentablemente no va a poder responder nuestro amigo, pero claro, por lo no menos está le a puedo decir, defenderse. Sí. sí, pero yo le puedo decir solamente de que eh, no son las mismas fieras de antes, po. Estas fieras de ahora, en las que hay hoy en día, son mamíferos igual, po. Ellos también atacan, ¿cierto? Pero no lo hacen de maldad, sino que lo hacen porque después le llevan la comidita a las crías, las cuidan, ¿cierto? Esperan a que ellas crezcan y después se van solitas. Entonces, igual existe un poquito de luz hasta la más fiera, no como antes. No hace 30 millones, no, pues 70 millones de años atrás, por decirlo así, o como era antes, más antiguo. O en el mar, todavía en el mar hay mucha guerra, ahí hay harta más oscuridad. eh, que, que acá. Bueno, igual puede ser sonar un poco antropocéntrico, pero es una forma de lo que estoy diciendo, una visión muy antropocéntrica. Pero yo creo que sirve bastante para ilustrar cómo es este mecanismo evolutivo. Mira, nos ayuda. Y aquí es cuando hablo, digo, de la luz que aparece en la humanidad, la civilización. ¿Por qué? Por la evidencia, esto lo dijo una escritora, no me acuerdo, o sea, perdón, una paleontóloga, una antropóloga, no me acuerdo, pero era muy importante ella, es una de las más importantes en su línea o en su área. Y le preguntó a una alumna que cuál sería para ella la primera muestra de civilización.
Entonces la alumna esperaba que le respondiera, qué sé yo, la agricultura, como tú mencionaste, o qué sé yo, la Sí, rueda. sí, que yo algo así aprendí en un momento. Sí. Claro, o sea, lo que uno piensa, el fuego, qué sé yo. Y ella dijo una cosa que me encantó, me mató, porque ella dijo un fémur roto, pero cámbiala, Dani, por favor. Un fémur roto, reparado, que tenía vestigio. Ah, no, anterior. No, yo pensaba que la tenía. Ah, no la tengo. Mucha. Yo pensaba que tenía la imagen del fémur roto. Es que por ahí está la imagen. Bueno, la cosa es que era un fémur Sí, roto que fue pero reparado. claro, Entonces, que tenía vestigios de haber sido reparado. O sea, eso nos demuestra que ese fémur siguió, esa persona siguió viviendo. O sea, se quebró el fémur, pero esa persona siguió viviendo. ¿Por qué? Porque tenía vestigios de haber sido reparado el fémur. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que otra persona, a lo mejor familiar o no familiar, que sea un conocido de su comunidad, cuidó de ella, lo alimentó, le dio agüita, ¿cierto? Lo apartó, lo llevó a un lugar seguro, se preocupó. Entonces, ahí está la luz, ahí está el amor, ahí está la ahí compasión. lo busqué en Google Buena, y claro, y aquí da más detalles de este hecho. Dice la antropóloga la antropóloga. estadounidense Margaret Mead, que vivió entre 1901 al 78, consideraba que un fémur fracturado y sanado era el primer signo de civilización en la humanidad, porque Tremendo. para mí la curación de un fémur roto indicaba que alguien se había preocupado por la persona lesionada, la había llevado a un lugar seguro, le había proporcionado comida y los cuidados necesarios para su recuperación. Claro, pero a ver, no sé si tengo más detalles de- bueno, ¿y cuándo fue esto? Bueno, Sí, en los 60 yo serían, sigo, yo creo. claro, o sea, yo me refiero a como qué data tiene ese fémur, dónde está, Ah, ya. Sí, pero buen dato. No, son detalles, claro, pero para el fondo de lo que queremos decir, eso es ahí está, es 100.000 años. lo, Mira, mira, fíjate, el último día, mira, pues, se nota que está reparado, se nota que fue reparado el huesito, ¿cachai? claro, claro, se nota, claro, pues está la densificación ósea ahí, Ujú. sí, se nota que pasó tiempo con esa fractura y se pudo recuperar. Tiene que haber sido algo muy común, Entonces, pues imagínate cazando mamut, claro, era un pan de cada día que alguno muriera, pues, o sea, que murieran en la casa, pues, entonces tenían que preocuparse de él, pues, porque también tenían que tener en cuenta de que eran un equipo. Entonces, todos tenían un trabajo, eran vitales para la supervivencia de todos. Entonces, existía esta visión comunidad, común unidad. Entonces, eh, por ahí va la cosa de la luz, pues, hijo. Ahí está la cosa. Y y hoy hasta día hemos retrocedido. ahí, ¿Ah? claro, y hasta ahí llegado el capítulo, esa vez, ese fue lo último que hablamos. Ya. Ah, en Y eso ahora, no recuerdo si avanzamos a esto. Bueno, habría que ver el video en YouTube, pero no. A ver, partamos acá. O sea, ya, tenemos ¿por qué lo que dije acá? creo que igual Resulta de hablamos de esto. que, Creo que igual hablamos de esto. resulta de que el primer teórico, o sea, digamos, el más famoso teórico de la evolución, Darwin, él nos decía de que el mecanismo que tenía la evolución, ya, para que los organismos vayan avanzando en este proceso de complejización, ¿cierto? Haciéndose cada vez más eficiente, el mecanismo eran dos, la lucha por la vida y la selección natural. ¿Y qué significa esto? Lucha, ¿ven? Competencia. Y fue, digamos, la herramienta que ocupó mucho el capitalismo pues, para avanzar. ¿Qué es lo que el capitalismo? Lucha, competencia, todo el rato. Entonces, está muy afiatado esto. Entonces, le vino de perilla al capitalismo esta visión, ¿cierto? O esta teoría basada, claro, en el sustento biológico, ¿cierto? De la vida, que se basa en la competencia, en la lucha incesante del más fuerte, o el más hábil, el que mejor se adapta, todo eso, ¿ya? Y después viene, ¿qué es lo que? Una selección natural. ¿Qué es lo que hace? Es como que la naturaleza va seleccionando a los mejores adaptados. Y eso va haciendo. ¿Y cómo lo hace? Con la competencia. Entonces, es una visión bastante plausible, yo creo, sí. No se puede desconocer eso, hay evidencia al respecto, no podemos desconocer lo que es el mecanismo, pero yo sostengo que es la mitad de la historia nomás. Existe otro mecanismo no menor, tanto más, y que estaba de la mano a esto, a lo menos, ya que se compatibilizan ambos, que es la cooperación. Los organismos también no están siempre peleando, también se unen, unifican, y como te decían antes, pues, eso fue lo que hizo que el ser humano fuera el animal o el organismo digamos, que sea ¿cómo puedes decirlo? A ver, que esté, que haya triunfado, por decirlo así, en esta carrera evolutiva de la vida. Y en gran medida fue gracias a la cooperación más que a la competencia.
los organismos empezaron, estos distintos seres humanos empezaron a borrar la barrera de la lucha y empezaron a unirse, a dialogar, a compartir ideas, ¿cierto? A compartir las herramientas. Es decir, mira, yo hice esta herramienta, me quedó así, mira, y la compartían con los otros, empezaron a negociar. Entonces, la testosterona es lo que te hace separarte, po. Ya los animales, mientras más testosterona tienen, tienden a ser más solitarios. Ya se tienden a hacer, necesitan territorio, espacio. Entonces, se ha demostrado que el nivel de testosterona ha ido disminuyendo a nivel exponencial casi, en algunos pocos miles de años nomás, en el ser humano, en el varón. Entonces, y eso va de la mano también con esto de acercarnos, de ir interactuando. Creo que el ser humano, el varón tiene 20 veces más testosterona que la dama, pero a su vez la mujer es 20 veces más sensible a la testosterona que el varón. Por lo tanto, a lo mejor es más eficiente en vez de la cantidad, ¿cierto? Es la calidad. Ella ha mejorado la capacidad de absorción de la testosterona, ¿cierto? Y no necesita tanto como el varón. No sé, eso ya es otro cuento. Pero ¿qué te dice esto? Que más que la lucha y la competencia, lo que prima en la civilización, ya en la luz, es la cooperación, en la ayuda. Hay muchos casos. Margulis, que es una mujer más encima, ¿cachai? La teórica que habló de esta idea de la evolución que es a través de la cooperación más que de la lucha, que decía Darwin, ella da unos ejemplos tremendos, pues, habla de la endosimbiosis, te habla de cómo los organismos, las células, ¿cierto?, lograron crear un organismo nuevo, una entidad nueva, y se comprobó hace como un mes más o menos, apareció un estudio donde hablaba de que mezclaron, en laboratorio mezclaron dos organismos distintos y muchos murieron, pero apareció uno que sí sobrevivió y se reprodujo y logró hacer un organismo distinto a los otros dos. O sea, se unieron, crearon otra cosa. Entonces, eso es lo que dice ella, la endosimbiosis, que es lo que hacen dos organismos distintos, se unan, ¿cierto? Y trabajan en equipo y funcionan creando una unidad nueva. Hay muchos casos. Uno de ellos incluso es la célula eucariota, que somos nosotros, ya que dio paso a los organismos pluricelulares y complejos como nosotros, así de cuáticos. Nosotros mismos, en nuestro organismo, tenemos células, ¿cierto? El microbioma, ¿cierto? Tenemos una cantidad tremenda de organismos. Hay más, creo que nos superan 1 a 7. Por cada 7 organismos que tenemos dentro de nosotros, uno es nuestro. Por cada célula que tenemos, creo que son entre 7 a 10 organismos que no son nuestros, son fuera de nuestra célula. Y pueden ser hongos, virus, viroides, bacterias, qué sé yo, levaduras. Tenemos una cantidad tremenda de organismos, microorganismos entre nosotros, y están ahí. Y son parte nuestra, pero tampoco no son nuestros. Pero son ahí, ambos nos beneficiamos. Entonces, la endosimbiosis y la cooperación está ahí siempre en la biología. No es solamente lucha y competencia de la Oye, cosa. pero mira, no, quizá puede ser una cuestión nada que ver también, siempre al extremo. Eh, pero por ejemplo, si uno piensa en las reacciones nucleares, si no me equivoco, yo aquí ojalá aparezcan los químicos, los físicos me dicen que hablo puras cosas pesado, ¿no? Pero si no me equivoco, lo que uno recuerda, la, la fisión nuclear, que es dividir los átomos, dividirlos, separarlos, genera una cierta cantidad de energía bastante alta, pero unir átomos genera mucha más energía. Y no contamina. Y no Eh, genera residuos radiactivos como lo hace la fisión en la planta. entonces, entonces, como que esta visión que tenemos que parte desde la biología, como que también a veces uno dice, oh, chuta, pero igual en cosas inanimadas, o sea, como que sin vida, como nosotros la concebimos, como que también funciona. Es una cosa así como loco. ¿Sí? Bien, oye, y paso a la siguiente, ¿no? Ya, dale, no. Entonces, aquí tú nos explicas la diferencia entre pucha, Darwin y Margulis, como la evolución, que Darwin se enfoca en la competencia, pero Margulis dice que Sí, pues, uno la es el ego cooperación, y el otro es el amor. El ego y el ser, claro, más o menos así. y tú Entonces, después hablas de que tenemos dos cerebros, cerebro así lógico es. y un cerebro analógico. Y creo que ahí tú Así es. discutiste con Sí. Pablo, Pucha, eh, no está nuestro amigo acá, pero para defender. él Ahora, sostenía es que en que, realidad. o Ah, sea, yo no, o sea,
también tú mencionaste eso de la neuroplasticidad, ¿cierto? Se sabe que como, o sea, si uno lee un poco de neurociencia, sabe que hay o sea, sectores físicos del cerebro así bien localizados, eh, Mm, se encargan de ciertas funciones que otras partes no lo pueden reemplazar. claro. Pero también a veces sí se pueden reemplazar algunas funciones, pero yo creo que Ujú. todavía está como muy en estudio, que sí, que no, y dónde. Sí, pero Pero ya ya, hay áreas que están ya identificadas. Hay áreas que ya están identificadas. Ya sabemos que el cerebro izquierdo, ¿cierto? Que ya, controla el lado derecho del cuerpo, está encargado de la lógica, de la analítica, de la matemática. Ahí están. Solamente, porque esto se sabe por los escáneres. Si ahora con, con todos los avances científicos ya podemos ver de muchas formas ver el cerebro, claro, cómo funciona. Y en resonancia, tiempo real, escáneres, con los eh, positrones, ¿cierto? En tiempo real vemos cómo funciona el cerebro. Entonces, sabemos claro, que encefalograma, todas esas cosas. Sí, claro, por ejemplo, ya resuelva un ejercicio matemático y lo están escaneando, mientras un caballero resuelve un ejercicio matemático. Y siempre esta área. Y cuando es esta otra área, cuando trabajan en comunidad, es porque ambos se necesitan. Por ejemplo, en la parte lógica tú también necesitas la parte de las imágenes, que es el analógico. Entonces tú vas creando imágenes. ¿Pero por qué? Porque normalmente, por ejemplo, en matemática también funciona, te ayudan las imágenes. Tú también construyes imágenes. Por ejemplo, tú cuando trabajáis, no son puros números, también tenéis símbolos, ¿cierto? O geometría, o la álgebra, también vinculáis el espacio, o el qué sé yo. Entonces ahí aparece el otro cerebro. Pero se ayudan. Pero en la parte lógica, el mecanismo, la secuencia, la causalidad, está acá. Está en el derecho. Entonces, el lenguaje también, está el área de Wernicke, que es la parte de la comprensión del lenguaje, está también acá. El área de Broca, que tiene que ver con el habla, la articulación del lenguaje, la modulación, también está acá. Entonces, sabemos que hay cosas que sabemos ya. Que acá está y eso hay que partir de eso, de lo que sabemos. Entonces, lo que se sabe es eso, que el cerebro izquierdo, ¿cierto? Que es el que controla el lado derecho, se encarga de la lógica, básicamente, la parte analítica, física. Es como el cerebro físico, el cerebro del ego, el cerebro físico del mundo, de lo real, de lo que está afuera. ¿Ya? Entonces, por eso que ¿cuál es la ley más importante de la física? ¿Cuál es la ley más importante de la física? ah, no, no, yo ahí La no causalidad, lo, pues, viejo. La claro, ¿cuál causalidad sería? No, yo no soy esta, físico, así que entonces, causa-efecto. De ahí parte todo. sí. Este Oye, cerebro descubrió es. ¿Ah? pero entonces tú, en fin, como a lo que vas, es que tenemos dos partes en el cerebro, la izquierda y la derecha, ¿cierto? Y tú dices Lo que que pasa es que, a nuestro mundo le está faltando más considerar la parte derecha. claro, no, que, mira, lo que pasa es que nosotros, no es que, mira, no es que un cerebro domina al otro. Siempre el cerebro es es una unidad. Ya trabajamos como una Claro, unidad. Pero se necesitan hay ambos, áreas ¿cierto? específicas que se encargan de procesar la información. Son como dos sistemas operativos funcionando como unidad al mismo tiempo. Tú tenías un cerebro, Claro, ¿cierto? Pero a su vez con dos sistemas operativos distintos procesando la misma información que está afuera. Y como somos una unidad, como tenemos el bulbo raquídeo, perdón, el bulbo, ¿cómo se llama? El cuerpo galloso, que es el que unifica ambos hemisferios, ¿ya? Entonces, como están conectados e interconectados, no hay problema, no hay problema, porque estáis siempre unidos como una unidad, pasan por un lado. Pero aquí yo te estoy hablando cuando se descubrió esto, que fue cuando, por los casos de la epilepsia, cuando le cortaron, o por alguna enfermedad, que sea un cáncer o un tumor, justo en el cuerpo calloso que no funciona, y ahí se desconectan los cerebros. Y ahí podemos ver o entender el funcionamiento de ambos cerebros. Y ahí sí sabemos que hay un cerebro que es analógico y un cerebro que es lógico. El cerebro que es analógico ya tiene que ver con eso, el patrón, busca patrones, analogía, semejanza. Yo soy ya es más de empatía, busco interconexiones, ya voy buscando conexiones. El de acá no, pues es causal. Entonces de aquí parte todo, es por eso que es la lógica. Entonces cuando el ser humano descubre la lógica, ¿cierto? Con la razón, con los filósofos, cuando se descubre esta razón, es como que toma conciencia de esta. No quiere decir que antes de los filósofos no se usara la razón, no. Con la filosofía se toma conciencia de este cerebro, por decirlo así. Se toma conciencia de la razón y se empieza a ocupar la razón como una herramienta, porque ya la reconocieron, identificaron que existe un mecanismo. En este caso es la causalidad, ¿ya? Y ese cerebro está aquí. El especializado en eso es este, ¿ya? Y el mismo del lenguaje. Entonces, ¿qué pasó? Ahí empieza también lo que es, empiezan a aparecer las ciudades.
la gente empezó ya a especializarse en el trabajo, ya el trabajo se empezó a dividir. Yo ya no dependo de ti para sobrevivir, pues. Ya nos vamos a casar, ¿cierto? Y vamos entre nosotros a dar la vida, pues. Vamos a hacer un equipo, ¿cierto? Ya vamos tú y qué sé yo, el Pablito y otros más, y nos conocimos y vamos todos a casar. Funcionamos como una unidad. Y si a alguien le pasa algo, yo tengo que velar por ti, porque si tú te mueres, nos morimos todos, porque todos somos un equipo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparecen las ciudades, se empiezan a dividir el trabajo y a mí ahora a mí ya no me importa, ¿cierto? Ir a cazar para comer. ¿Por qué? Porque aparecen las monedas. Entonces, una monedita, yo no tengo para qué conocer, ir de trabajo, sino que yo a lo mejor ni te conozco a ti, pero yo te paso esta moneda y tú me pasas ahí un pedazo de carne. Entonces ya se pierde la conexión, ¿no? Porque ahora aparece el símbolo. Y por eso que este cerebro era el mejor indicado era los sofistas para gobernar o el controlar este mundo. Porque en este cerebro, en este mundo se requiere el comercio, el símbolo, la platita, ¿cierto? Entonces estaban destinados los sofistas a controlar el mundo. Porque ellos son más especializados en este mundo, ¿cierto? Analítico, frío, calculador. Entonces, cuando aparece la simbología. El otro no, po. Entonces, ¿el costo cuál fue? Ya lo vemos. Hoy en día estamos en crisis, ¿cierto? La humanidad está en crisis porque hemos exacerbado demasiado este es el cerebro lógico por sobre el cerebro analógico, que es el de la simpatía o de la empatía, de la analogía. Eh, Eso más o menos, Dani, no sé qué opináis, qué me decís. O sea, ¿tú quieres concluir que tenemos dos partes, ¿cierto? La derecha y la izquierda, y tú dices que hemos exacerbado mucho la parte izquierda. Claro, sí, Y, sí, podría ser y, así. Sí, y el sistema que, te enseña claro, chiquitito a trabajar este cerebro, a despertarlo más que todo, el sistema claro, económico. dice que a nuestro mundo le falta más a la derecha. Sí, sí, po, Ah, a todas luces. Cristian. Acuérdate que En tiene que ver con el de efecto, las claro. emociones, po. El cerebro del corazón, que este lado lo controla. El cerebro, el de las emociones, ¿es cierto? Está el de la razón y el de la emoción. Y aquí está el Claro. analógico, el que tiene que ver. eh, y esto yo no, mira, hay unas cosas que son tremendas, Dani. Mira, yo te quiero decir dos cosas. Primero, hay una filósofa me decía, una mujer tremenda, oye, tremenda, una mujer que la sociedad se ha encargado de silenciarla o se sabe muy poco de ella y esa tipa es genial. Para mí una de las más bacanas de filósofas mujeres que yo he escuchado se llama Simone Weil. Simone Weil, una mujer, oye, ella hablaba de que nosotros, mira, antes de que apareciera esta cuestión de los cerebros, antes de que apareciera la neurociencia y la tecnología, ¿cierto? Ella hablaba que nosotros tenemos dos polaridades, mira. Mira, Dani, mira, tú tenías el ego, dice que ¿Ya? la polaridad hacia abajo, cacha, mío, esto es mío, para acá, mío, para adentro, va de aquí, de afuera hacia adentro, el ego, esa es la polaridad, esa es la polaridad. Imagínate el polo norte y el polo sur, ya, hay una ¿Ya? dirección. Entonces, el ego te tira para abajo, es hacia la tierra. Esa es la polaridad, cacha. El ego es hacia la tierra. La tierra te retiene, te tira para abajo con la parte animal, la parte más animalizada, ¿ya? Y el otro polaridad es hacia la luz. El de acá es hacia la tierra y el de acá hacia la luz. Tierra, luz. El de la tierra, ¿cierto? El de la tierra, el ego. Entonces nosotros buscamos siempre una ética del ego. Y ahí te hablaba de cierto, lo que te hablaba el otro día también del instrumento, que creemos que es autovidal. Yo daba el ejemplo del paradigmático entre Vidal y Sabio Mané. Vidal, ¿cierto? Él representa el tipo del ego, ¿cierto? Que yo soy el bacán, ¿cierto? Yo soy el rey, póngame una corona, yo soy... Entonces, este busca siempre y no hace confundir el instrumento, porque acuérdate que la lógica, como decían los primeros filósofos que se dieron cuenta que era un instrumento, no era más que eso. En cambio, los otros los sofistas se enamoraron del cerebro y empezaron qué sé yo, a funcionar todo en función de eso. Todo era en función de la riqueza, todo era en función del poder, todo era en función del estatus. ¿Ven? El ego, el ego. En cambio, el otro, caché lo que decía Simón Well, la luz. Es hacia ese es el dar, el dar. Y eso cuesta, se trabaja así. Y tiene que ver con la conciencia. Porque este de acá tiene que ver con la conciencia, porque tú vas trabajando con integrales, tú con relaciones, tú vas conectando, tú vas empatizando, y eso implica conciencia. Tú te das cuenta del otro, la empatía, del dolor que has causado. Es un proceso interior. El ego no te das cuenta del otro, ya, ¿qué importa el otro que le va a decir al otro? Porque no sé, el otro no me importa. Porque el ego es así, pues, el individualismo, te encapsuláis. Pero el otro, cuando tú después te das cuenta con la maduración, te das cuenta, oye, el daño que le hacía al otro, ese es el otro, en la ética, la otra, el de la luz. Algo así, mira, y para terminar, esta es lo otro que te quiero decir, porque te dije que te voy a decir dos cosas. Claro.
El otro, oye, un tipazo también, un filosofazo. Uno de los tres más grandes filósofos del siglo, de todos los tiempos, incluso de habla hispana, junto a Ortega y Gasset. Bueno, y Unamuno, Miguel de Unamuno no es filósofo, o podría ser un poco filósofo, pero más que un filósofo puede ser un pensador, ¿ya? Un escritor, un pensador, Unamuno, que es de esta visión trágica de la vida. Y el otro de habla hispana importante, ya quizás ahí puedo discrepar de alguno, podrán decirme que no, que sí, pero para mí está Ortega y Gasset en habla hispana, Miguel de Unamuno y Xavier Zubiri. ¿Saben lo que decía Zubiri? También, antes que apareciera la neurociencia, antes que apareciera toda la tecnología que le corroboraba esto, él decía que habían dos cerebros también. O no, él decía que la realidad, él hablaba de la inteligencia sentiente. ¿Cacha? La inteligencia sentiente. ¿Qué decía él? Que hasta toda la historia de la humanidad hemos intentado separar la realidad, ya el sujeto y el objeto, ¿cierto? O lo que decía Descartes, el cartesio, ¿cierto? El ser, la res cogitans y la res extens. Siempre separamos la cosa entre el sujeto. ¿Y qué decía Zubiri? No, nosotros somos la realidad misma. Estamos conectados, estamos dentro de la realidad. Nosotros no estamos fuera, no somos el observador, somos parte. ¿Y cómo lo hacemos esto? A través de la inteligencia sentiente. Nosotros percibimos, mira, él decía, hay cuatro aspectos que tienen la realidad. Cuatro aspectos, perdón, la razón. Cuatro aspectos que tienen la razón. ¿Cuáles son? Inteligencia, sabiduría, entendimiento, inteligencia, sabiduría y pensamiento. Y él decía que esas cuatro cosas, en realidad vienen de la sensación, del sentir, no podemos separar la inteligencia. Mira, inteligencia, ¿de dónde viene? Inteligencia viene de la agricultura. Cuando los agricultores seleccionaban las semillas, eso es elegir, ya de la inteligencia. Entonces es experiencia, ¿ven? Sentido, inteligir. Yo voy seleccionando la mejor semilla. Sabiduría, ¿de dónde viene? De saber, sabor. También es sentido. Yo siento, lo hago mío. Eso es sabor, sabiduría, sabor, saber, sabor. Entonces, inteligir, que es elegir, ya observar, ¿cierto? Yo he sentido, sabor, saborear, entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Es tender. Ya yo tiendo una trampa, yo tiendo, hago una flecha, ¿cierto? Un arco, lo tiendo la flecha, yo tiendo la ropa, algo doméstico, ¿ves? También tiene que ver con los sentidos. Ya y ese entendimiento, yo, para entender algo, yo como que lo tiendo, lo tomo. Ya, eso es entender. Ya como que me estiro hacia al objeto. ¿Y cuál es el último que dije? El pensamiento. Pensar es de pensar, del comercio. ¿Ven? También es observación. Yo barajo dos cosas, estoy sopesando. Ya sopesar. Eso es pensar. Ya yo estoy barajando, ¿cierto? Yo analizo eso. Entonces, todo eso es un proceso al final de la misma, del sentir. Entonces, inteligir y sentir son dos cosas, son dos aspectos de lo mismo, es una unidad. No podemos separar la inteligencia de las emociones. O sea, y eso, antes de que apareciera esta idea de los cerebros separados, ¿cachai? Ya tenemos tres referentes, la Simon Weil, Zubiri, por decirlo mucho. Entonces, aquí hay algo. Platón, todos estos tipos también hablaban de lo mismo, de la emoción, de la ética, del actuar. Siempre es lo mismo, si está ahí. Lo que pasa es que al sistema no le conviene. Al sistema no le conviene aceptar de que existe, que nosotros somos una unidad, que estamos conectados con el mundo, con el otro, con los otros. No, le conviene la separación. Le conviene la separación al sistema. Ya para dividirnos, para Eh, dividirnos, para hacernos pelear, ¿cierto? Pero no le conviene que nosotros, una visión más amplia de la humanidad, como una unidad entre nosotros, del dar, el de la luz, que decía la Simone Weil, la luz, cacha, no de la tierra, no, la luz. claro, Eso más o menos. bien. También, Cristian, ¿no? Muchas cosas salieron en muy poco tiempo, así que la, ahí vamos a quedar atentos a la idea final, o como cuál sería, si es que se puede, porque igual quizás trataste de resumir, pero Mm. fue harto. Pero se entiende como la idea de que finalmente tenemos que ser más benévolos, unirnos, no como pensar individualmente, Somos luz, viejo, y, somos luz. pero, Eso es la cuestión. pero Eso sería el ahí resumen. yo suelo tener como, igual hay algunas preguntas, o sea, uno puede unirse ¿No? para cosas buenas o unirse para cosas no buenas. Pero es que, Eh, bueno, lo que si tú te unes si tú te entonces, unes con el yo ego, tengo obviamente esa, que haces cosas malas, pues que viejo. Si tú te unís con el ego, obviamente que hacer cosas malas. Pero si tú te unís realmente con la luz, nunca vais a hacer algo malo. No.
Entonces eso es lo que hay que buscar. A ese tipo de unión se refiere Cristian. Y no, muy bien. Cristian, mira, vamos a hacer una pausa. No sé, disculpa aquí. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en un ratito. Ya,